Bienvenidos a una nueva webinar del grupo Iberley Colex. En esta ocasión tenemos el placer de presentarles todas las claves del Real Decreto Ley 2/2021 de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. Los principales puntos de interés relacionados con la prórroga de los ERTEs a partir del 1 de febrero y otros temas laborales se tratarán en esta interesante exposición, impartida por Catarina Capeanza Menedo, abogada, socia de Vento Abogados y Asesores, donde es responsable del área de Derecho Laboral, y por Gloria Pire Castaño, abogada laboralista en el mismo bufete. Damos paso a ambas especialistas. Bueno, muchísimas gracias a Editorial Coles por habernos permitido participar en esta webinar, que si no recuerdo mal sería ya la quinta webinar que tenemos desde la declaración del estado de alarma y en la que hemos tratado la normativa COVID y cómo toda esta normativa COVID está afectando enormemente a las relaciones laborales. Agradecemos, por tanto, a la Editorial Coles que pues, esté, desde luego, en la vanguardia de la formación jurídica y, sobre todo, en la actualidad. Desde luego, cuando nos publican en el Real Decreto la pasada semana, el día 26 de enero, el Real Decreto 221, nos analizamos efectivamente pues, cómo queda la situación de muchas empresas que tenían ahora mismo reconocido un ERTE por fuerza mayor y nos encontramos con que seguimos sin saber qué es lo que viene después. Es decir, a veces nos preguntamos si ERTES o despido y parece casi una pregunta en la que te haces como la bolsa o la vida. ¿Qué es lo que va a venir después? Quizás el legislador en este caso va dos pasos por detrás de la realidad social. No estamos anticipando qué es lo que va a venir después y sobre todo existe una gran inseguridad jurídica por parte de los asesores laborales porque hemos desaprovechado la oportunidad con este último Real Decreto de que nos puedan resolver grandes cuestiones que tenemos en relación con toda la aplicación de los ERTES y la cláusula de salvaguarda de empleo. Nosotros lo que pretendemos es presentaros pues los mimbres que tenemos, la normativa, las sentencias que se han dictado en relación con esta materia, pero desde luego hay muchas cuestiones en las que tenemos una enorme incertidumbre jurídica. Es cierto que sí que tenemos unos criterios en los que asesoramos a nuestros clientes y en los que debemos ser muy prudentes porque por ahora existen muy pocos pronunciamientos judiciales en relación con esta materia. Pero bueno, la idea de esta quinta webinar, como digo, es hablar sobre los ERTES, desescalada en el entorno laboral y el Real Decreto 2/2021 de 26 de enero. El Real Decreto Ley 2/2021 habla en relación con la prórroga de los ERTES por fuerza mayor y de los ERTES ETOP y lo que pretendemos es explicaros pues, las diferencias dentro de los ERTES por fuerza mayor, de los ERTES por impedimentos, los ERTES por limitación y las exoneraciones que se aplican a los ERTES por fuerza mayor cuando están incluidos en el anexo del Real Decreto y las exoneraciones para la fuerza mayor para otras empresas también incluidas en el anexo del Real Decreto. Hablaremos también de los ERTES ETOP, que son los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, de las medidas en materia de cotización en todos los ERTES, de las medidas en materia de desempleo y posteriormente os intervendremos también para deciros qué prohibiciones tenemos en relación con los ERTES y sobre la cláusula de mantenimiento de empleo que ha dado muchísimo que escribir, muchísimo que pensar y todavía muy poco pronunciamiento judicial en relación con la misma. El Real Decreto Ley 2/2021 de refuerzo y consolidación en defensa del empleo fue publicado en el BOE de 27 de enero de 2021 y es producto del cuarto acuerdo social de defensa del empleo entre agentes sociales y gobierno. Es el cuarto acuerdo social. Los tres acuerdos anteriores se plasmaron en el Real Decreto Ley 18/2020, en el Real Decreto Ley 24/2020 y en el Real Decreto Ley 30/2020 respectivamente. La buena noticia es que hay acuerdo entre los agentes sociales. Eso es algo que desde luego es positivo. Existen 26 reales decretos leyes con afectación sociolaboral en 10 meses. Quiero decir, los abogados laboralistas, o sea, mi compañera y yo, estamos, pues, puedo deciros que a 2 reales decretos al mes, casi uno por semana, estudiando efectivamente lo que está afectando, las modificaciones que se están introduciendo y es muy difícil seguir el ritmo a este legislador, sobre todo con una deficiente técnica legislativa, a mi entender. En relación con los ERTES por fuerza mayor, nos encontramos que están recogidos, como decimos, en el Real Decreto 8/2020, en el artículo 22, que recoge que las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que implique suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública,
restricciones en el transporte público y en general de la movilidad de las personas y o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad o bien situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretadas por la autoridad sanitaria que queden debidamente acreditadas. Está recogido, los ERTE por fuerza mayor, recogidos ya previamente en el Estatuto de los Trabajadores, en sus artículos 45, 47 y 51, que siguen, por supuesto, vigentes, y además en el Real Decreto 1483 del 2012, donde se regulan todos estos procedimientos de suspensión colectiva. Por primera vez aparecen tras la declaración del estado de alarma en el Real Decreto Ley 8/2020, en el artículo 22 que os acabo de mencionar, y posteriormente son mencionados en el Real Decreto 18, en el Real Decreto 24, en el Real Decreto 30 y en el artículo 1 del Real Decreto 2/2021 de 27 de enero, que es el que vamos a mencionar. El artículo 1 de este Real Decreto 2/2021 lo que hace es prorrogar de forma automática los ERTE de fuerza mayor vigentes a fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley y hasta 31 de mayo del 2021. El objetivo que se recoge en la exposición de motivos es muy similar al Real Decreto 30/2020 y lo que recoge es el paulatino retorno de la actividad y la necesidad de que las empresas vayan acompasando sus relaciones laborales con la situación actual. La duración, como os digo, hasta el 31 de mayo del 2021 y se mantienen dos modalidades de ERTE de fuerza mayor con exoneraciones, el ERTE por impedimento de actividad y el ERTE por limitación de actividad con nuevas exoneraciones de cuotas. El régimen de exoneraciones se prevé en la disposición adicional primera de este Real Decreto 2/2021. Se prorrogan, por tanto, de forma automática los ERTE por fuerza mayor originales, estos ERTE que presentamos desde el mes de marzo en base al Real Decreto 8/2020 y que se pudieron presentar hasta la publicación del Real Decreto 24/2020, los ERTE por fuerza mayor de rebrote que se presentan según el Real Decreto 24/2020, que se presentaron desde el Real Decreto 24/2020 hasta el Real Decreto 30/2020 y a partir de ese momento ya no pudieron presentarse, y los ERTE por fuerza mayor por impedimento y por limitación, que son una creación del Real Decreto 30/2020. El procedimiento es el del artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores y, como decía, del reglamento que desarrolla esto ya desde el año 2012, el reglamento 1483 del 2012. No es el procedimiento del artículo 22 del Real Decreto 8/2020. Esto ya venía así en el Real Decreto 30/2020. Por tanto, la existencia de fuerza mayor como causa motivadora de la extinción de los contratos de trabajo deberá ser constatada por la autoridad laboral previo procedimiento tramitado que se iniciará mediante solicitud de la empresa acompañada de los medios de prueba que estime necesarios y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores, si los hubieren, que serán, por supuesto, parte interesada en la totalidad de la tramitación del procedimiento. Por tanto, comunicación a los trabajadores, comunicación a la RLT y documentación que acredite la existencia de la fuerza mayor, que normalmente acompañamos, por lo menos nosotros siempre en el despacho, de una memoria explicativa. La resolución de la autoridad laboral se dictará previas las actuaciones e informes indispensables en el plazo de 5 días desde la solicitud y deberá limitarse, en su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la decisión sobre la extinción de los contratos que surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. La empresa tendrá que trasladar la decisión a la RLT a la representación de los trabajadores y a la autoridad laboral. Es, por tanto, el ERTE por fuerza mayor tiene eficacia retroactiva. Independientemente de que se presente, hoy podremos solicitar que los efectos sean desde la fecha de la restricción o de la medida que efectivamente ha limitado o ha generado un impedimento de mi actividad. La novedad que introduce este Real Decreto, que para nuestro entender es muy positiva, pues que una vez reconocido el ERTE por fuerza mayor por limitación o impedimento, el paso de la situación de impedimento a la de limitación o viceversa, como consecuencia de las modulaciones en las restricciones sanitarias adoptadas por las autoridades competentes, no requerirá la tramitación de un nuevo ERTE. Esto es muy positivo, pero atención, no significa que si tenemos un ERTE por fuerza mayor original, sin apellido, como podemos decir, es decir, que no sea por limitación o impedimento, nos permita que con ese ERTE por fuerza mayor podamos pasar a una limitación o impedimento, sino que si tenemos ya reconocido un ERTE por fuerza mayor, por limitación o por impedimento, podremos pasar del uno al otro. Nos encontramos con enormes dificultades porque la mayor parte de las restricciones sanitarias adoptadas son adoptadas por las comunidades autónomas. Por tanto, nos encontramos con una variedad enorme de situaciones. Es cierto que actualmente tenemos ciertas restricciones a nivel estatal, pero la mayor parte de las restricciones sanitarias son incluso dictadas por las comunidades autónomas y en función de los municipios en los que se encuentren
ubicadas en los centros de trabajo. Y es por ello por lo que nos encontramos con enormes dificultades y muchos movimientos en relación con las modulaciones que se están planteando por parte de las autoridades competentes. Resultarán aplicables en cada momento los porcentajes de exoneración correspondientes en función de la naturaleza impeditiva o limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa. Es decir, si pasamos de un ERTE por impedimento, una vez que comuniquemos que vamos a pasar a la situación limitativa, se nos aplicará la exoneración del ERTE limitativo, no que seguiremos a continuación exonerándonos con el ERTE, como si fuéramos un ERTE impeditivo. Estas modificaciones de situación deben ser objeto de comunicación, la fecha de efectos de este cambio y los centros y personas trabajadoras afectadas, a la autoridad laboral que hubiese aprobado el ERTE y a la RLT. A su vez, también debe presentarse una declaración responsable a la Tesorería General de la Seguridad Social conforme dispone el artículo 2.3, que ya lo decía, del Real Decreto 30/2020. Existe en el ERTE por fuerza mayor, en el Real Decreto 2021, una clara remisión al Real Decreto 30/2020. Es cierto que apenas nos introduce novedades y, por tanto, es un calco casi del contenido del Real Decreto 30/2020 porque sigue en la misma línea, en los dos tipos de ERTEs por fuerza mayor, impedimento y limitaciones. El ERTE por impedimento es el que pueden presentar las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean impedido el desarrollo de su actividad en algunos de sus centros de trabajo como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria a partir del 1 de febrero de 2021, ya sea por autoridades españolas o extranjeras. Nuevas restricciones, medidas de contención sanitaria adoptadas, pues habrá que ver qué es lo que entiende efectivamente el juzgado cuando exista una judicialización o algún conflicto en relación con un ERTE, pero entendemos que cualquier real decreto, cualquier orden que efectivamente recoja una medida de contención sanitaria o una restricción podrá ser causa para justificar el ERTE por fuerza mayor por impedimento. Las exoneraciones podrán beneficiarse respecto de las personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas en los centros afectados por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, de los porcentajes de exoneración que están previstos y previa autorización, por supuesto, del ERTE en base al artículo 47.3 del Estatuto. Tenemos que solicitar el ERTE por impedimento si no lo tuviéramos ya reconocido, pero si lo tenemos reconocido, sigue prorrogado. La duración, por supuesto, restringida a lo que duren las nuevas medidas de impedimento referidas. Y esa es la gran novedad de este Real Decreto, que inicialmente, cuando presentábamos un ERTE por impedimento y de pronto a los 15 días autorizaban la apertura de ese local, normalmente estamos refiriéndonos a locales de hostelería, que son el sector más afectado en este punto, nos encontrábamos que este ERTE por impedimento no nos cubría la posible afectación posterior y que por tanto teníamos que ir a un ERTE limitativo y teníamos que presentar un ERTE nuevo. En este caso, la novedad que introduce este Real Decreto es el paso de una situación de ERTE por impedimento a una situación de un ERTE fuerza mayor por limitaciones. El ERTE por fuerza mayor por limitaciones, como os digo, remisión al Real Decreto 30/2020 y son para aquellas empresas que tengan limitado el desarrollo normalizado de su actividad en algunos de sus centros de trabajo como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por autoridades españolas. Podrán solicitar a la autoridad laboral este ERTE por fuerza mayor por limitaciones, restricciones de aforo, restricciones de circulación, se me ocurre también el toque de queda, el cierre de comercio en algunas comunidades autónomas a una determinada hora. Todo esto son limitaciones. En este caso, las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social van a ser decrecientes en función del periodo y la previa autorización de un expediente de regulación temporal de empleo de conformidad con lo previsto en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores, como decimos. Las medidas en materia de cotización, exoneraciones que aplicamos en los ERTEs por fuerza mayor. Las exoneraciones se aplicarán respecto de las personas trabajadoras, respecto del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 de la Ley General de la Seguridad Social, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta. Es importante tener en cuenta que los cambios de situación en los ERTEs, de impedimento a limitación o viceversa, no va a exigir la tramitación de un nuevo ERTE y esas modificaciones deben ser objeto de comunicación a la autoridad laboral que hubiese aprobado el ERTE y el RLT, la fecha de efectos y el centro y las personas trabajadoras afectadas. Podríamos resultar sancionados si continuamos con un ERTE por impedimentos y la actividad está abierta y no afectamos a todo el personal y en algún momento esto trasciende en tesorería o en el SEPE. Y por tanto, esa es algo muy importante que debemos hacer, la comunicación de la modificación de la situación del ERTE. A su vez, también debe presentarse una declaración responsable a la tesorería, siendo esa declaración responsable suficiente
para la aplicación de los porcentajes de excepción correspondientes en función de la naturaleza impeditiva o limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa en cada momento. La renuncia expresa al expediente de regulación temporal de empleo determina la finalización de estas exoneraciones desde la fecha de efectos de la renuncia. Las empresas tienen que comunicar esta renuncia a la Tesorería General de la Seguridad Social. Sabéis que inicialmente se generó mucho ruido sobre si yo tengo ya incorporado todo el personal, tengo que hacer una renuncia. Esto ha sido ya superado, no tenemos que renunciar, podemos dejar latente el ERTE por fuerza mayor debido a que existen tantos cambios casi semanalmente sobre las restricciones y limitaciones que nos podemos encontrar en nuestra actividad, que siempre vamos a poder tirar de ese ERTE por fuerza mayor del que no hayamos renunciado. Por tanto, no es necesaria la renuncia de los ERTES. Esto es algo que también es de vital importancia. La presentación de las declaraciones responsables y las renuncias siempre a través del sistema red y el control de las exenciones de cotización se basa en el reconocimiento de la prestación por desempleo por el periodo de suspensión o reducción. Las exenciones en la cotización no tendrán efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del periodo en sí que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos. Esto nos va a generar enormes conflictividades a lo largo del tiempo sobre el periodo de suspensión que tienen los trabajadores afectados por el ERTE, si genera antigüedad esa suspensión, si estos trienios se van a computar en función de ese periodo suspendido. Estoy segura de que la no concreción por parte del legislador en relación con este punto nos está generando ya muchos despachos conflictos de forma diaria. Los ERTEs por fuerza mayor por rebrote. ¿Os recordáis que los ERTEs por fuerza mayor por rebrote aparecen en el Real Decreto 24/2020 y desaparecen en el Real Decreto 30/2020? Con lo cual, es las empresas que lo hayan podido solicitar en ese periodo de tiempo y continúen con él. Tienen reconocidas las exoneraciones previstas para los ERTEs por fuerza mayor por impedimento, que son, en el caso de menos de 50 trabajadores, un 100% de la aportación empresarial y en el caso de que la empresa cuente con 50 o más trabajadores, un 90% de la aportación empresarial. Los ERTEs por fuerza mayor por impedimento tienen unas exoneraciones, por supuesto, incompatibles con el ERTE por fuerza mayor prorrogado. No podemos contar con exoneraciones por el ERTE por fuerza mayor y, por otro lado, por el ERTE por fuerza mayor por impedimento, sino que debemos tener las exoneraciones del ERTE por fuerza mayor por impedimento y que será de menos, en el caso de empresas de menos de 50 trabajadores, como decía, el 100% de la aportación empresarial y en el caso de empresas con 50 o más trabajadores, el 90% de la aportación empresarial. Y nos vamos a los ERTEs por fuerza mayor por limitaciones. Las exoneraciones, en el caso de empresas de menos de 50 trabajadores, van descendiendo en el mes de febrero de un 100%, en el mes de marzo un 90%, en abril un 85% y en mayo un 80%. Y si la empresa cuenta con 50 o más trabajadores, en febrero tendrá una exoneración del 90%, en marzo del 80%, en abril del 75% y en mayo del 70%. Y luego nos encontramos con otro apartado que ya se recogía en el Real Decreto 30/2020, pero que se viene a modificar e incluso incluir actividades dentro de este anexo y que se refiere a empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTE y una reducida tasa de recuperación de actividad, que ciertamente el título ya lo introducían en el Real Decreto 30/2020 y a mí me parece un poco insufrible, pues empresas que están incluidas en el anexo o como le llamaban, empresas de la cadena de valor. Exoneraciones, se prevé un régimen especial para esas empresas y que tengan siempre un ERTE prorrogado automáticamente hasta el 31 de mayo del 2021, conforme dispone el artículo 1 del Real Decreto Ley 2/2021, y cuya actividad esté clasificada, como os decía, en alguno de los códigos de CENAE que están recogidos en el anexo del Real Decreto Ley 2/2021. Como os digo, este anexo es más amplio que el que se recogía en el Real Decreto 30/2020. Por poneros un ejemplo, en el Real Decreto 30/2020 todos nos habíamos quedado muy sorprendidos con que el gran sector perjudicado como consecuencia de las restricciones, que era hostelería, hubiera quedado fuera. Por supuesto, este régimen de exoneraciones va a ser extensible también a las empresas cuyo negocio dependa indirectamente y en su mayoría de las empresas anteriores o que formen parte de la cadena de valor de estas. ¿Qué empresas son las que podrían encajar aquí? Empresas con ERTE por fuerza mayor, del artículo 22 del Real Decreto 8, que haya sido prorrogado automáticamente hasta el 31 de mayo de 2021 y que son las que están incluidas en los códigos CENAE
previstos en el anexo del Real Decreto 2/2021 o empresas cuyo negocio dependa indirectamente y en su mayoría de estas anteriores, o bien que formen parte de la cadena de valor de estas. Tienen esta condición si cumplen con los requisitos previstos en el apartado segundo de la disposición adicional primera del Real Decreto 30, es decir, que su facturación en el 2019 sea al menos del 50% o su actividad real dependa indirectamente de ellas. Pues bien, la exoneración prevista para estas empresas afecta a las personas trabajadoras siguientes, las afectadas por ERTE, que reinicien su actividad a partir del 1 de febrero de 2021 o que la hubieran reiniciado desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 18/2020 y de los periodos y porcentajes de jornada trabajados a partir del 1 de febrero de 2021. Y por otro lado, las personas que tengan sus actividades suspendidas, las empresas que tengan sus actividades suspendidas entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de mayo de 2021 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión. Menos de 50 trabajadores, la empresa tendrá un 85% de la aportación empresarial y con una empresa de 50 más trabajadores un 75% de la aportación empresarial. Y en segundo lugar, empresas que transiten desde un ERTE por fuerza mayor del artículo 22 del Real Decreto 8 a un ERTE por ETOP. En caso de tránsito de un ERTE por fuerza mayor del artículo 22, es decir, los iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 24/2020, que es 27 de julio del 20, a un ERTE TOP se prevé un régimen específico de exoneraciones y las empresas que pueden beneficiarse son las que pertenecen a los sectores incluidos en los códigos CENAE o las empresas que hayan sido calificadas como dependientes o integrantes de la cadena de valor, como recogía el Real Decreto 30/2020. ¿Qué exoneraciones tienen estas empresas? Las afectadas por ERTE que reinicien su actividad a partir del 1 de febrero de 2021 o las que lo hubieran reiniciado desde la entrada en vigor del Real Decreto 18/2020 en los periodos y porcentajes de jornada trabajados a partir de 1 de febrero de 2021 y las que tengan sus actividades suspendidas entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de mayo de 2021 en los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión. En empresas de menos de 50 trabajadores será un 85% de la aportación empresarial y en empresas con 50 o más trabajadores nos encontraremos con un 75% de la aportación empresarial. Superados los ERTEs por fuerza mayor, nos encontramos con los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. Recuerdo que la primera vez que os había comentado la situación de las empresas era muy excepcional la presentación de ERTEs por causas ETOP, porque inicialmente nos íbamos la mayor parte de las actividades al ERTE por fuerza mayor. Ahora los ERTEs ETOP están ganando enteros y es cierto que ya nos encontramos con una casi participación igualitaria por parte de las empresas en ERTEs por fuerza mayor y en ERTEs ETOP. El ERTE TOP está surgiendo porque es una medida muy flexible que permite a las empresas contar con ese colchón en el caso de que tengan una reducción de actividad. Sabéis que las causas TOP se le llama porque son causas económicas, técnicas, organizativas y productivas y vienen definidas en el artículo 45, 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores. No es una invención de la normativa COVID, sino que la normativa COVID lo modula en función de la situación en la que nos encontramos como consecuencia de la crisis sanitaria. Las causas económicas, cuando de los resultados de la empresa se desprende una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. Causas técnicas son cuando se produzcan cambios en el ámbito de los medios o instrumentos de producción, organizativas cuando se produzcan cambios en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción, y productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Realmente, la mayor parte de los ERTEs ETOP que se están presentando son ERTEs ETOP basados en causas productivas, porque no existen a la fecha todavía causas técnicas organizativas. Las causas económicas implican tener que presentar una memoria económica, lo cual genera más dificultades y es cierto que la mayor parte de las empresas se ven afectadas porque existe un cambio en la demanda de los productos o servicios y una minoración en su actividad. Como os decía, ya también con los ERTEs por fuerza mayor se recogen en el Estatuto de los Trabajadores, se recogen en el Real Decreto 1483 del 2012, que por supuesto siguen vigentes a fecha de hoy, y además en el artículo 23 aparecen por primera vez mencionados en el Real Decreto Ley 8/2020 y luego posteriormente también se recogen en el Real Decreto Ley 30/2020 y en el artículo 3 del Real Decreto 2/2021, que es el último que se ha publicado.
cabe la prórroga del expediente. Esta es una novedad que introduce el Real Decreto 30/2020, que es algo muy beneficioso para las empresas por cuanto el ERTE por causas de top tenía la vigencia que se estableciera en el acuerdo que hubieran firmado las partes o en la decisión que hubiera adoptado la empresa si finalmente el ERTE se sacaba adelante sin acuerdo. Como consecuencia de esta modificación ya introducida en el Real Decreto 30, cabe la prórroga de este expediente siempre que finalice dentro de la vigencia del Real Decreto Ley 2021 y siempre que se alcance un acuerdo para ello en el periodo de consultas. Esta prórroga debe tramitarse ante la autoridad laboral del ERTE inicial. Nos plantea muchísimas dudas, dado que la regulación no es muy prolija. ¿Es la misma comisión negociadora? Bueno, entendemos que sí, nosotros lo venimos haciendo con la misma comisión negociadora, pero nos encontramos muchas veces en el despacho problemas cuando se celebran elecciones sindicales en el medio y existe un comité de empresa posterior o un cambio de comité de empresa entre uno y otro. Nuestro criterio ha sido siempre aunar la comisión negociadora que ha negociado en el ERTE con el comité de empresa. Pero bueno, hay que valorar las mayorías que efectivamente se puedan producir, que nosotros siempre entendemos que ha de ser la de la representación legal de los trabajadores en el momento en el que se intente el acuerdo del ERTE. No podemos negociar con una representación de los trabajadores que ya no esté vigente esa representación en el momento de negociación de la prórroga del ERTE. ¿Qué pasa si hay bajas de trabajadores? ¿Podemos negociar cuando la comisión negociadora pues han causado baja por el motivo que fuere los trabajadores que formaban parte de ella? Pues no, claro, tendríamos que constituir una nueva comisión negociadora. Pero bueno, nos está generando muchísimas disquisiciones. Pero lo que es claro es que es necesario el acuerdo. No es posible la imposición de prórroga. Sabéis que en un ERTE top, en el caso de que no haya acuerdo, la empresa puede comunicar la decisión a la representación legal de los trabajadores y ejecutar el ERTE según el plan que tenga establecido. En este caso no es posible la imposición de prórroga sin acuerdo, porque así establece la normativa COVID, el Real Decreto 30. Esta prórroga tiene que ser tramitada ante la autoridad laboral, como os decía, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Real Decreto 1483 del 2012. Y esos procedimientos, estos ERTEs por causas de top que estén iniciados desde el 1 de febrero del 2021 y que tengan razones vinculadas a la COVID-19, porque el Real Decreto 1483 del 2012 sigue vigente y hay empresas que siguen haciendo ERTEs por causas que no están relacionadas con el COVID. Me refiero a empresas que tengan una situación económica en la que vayan acumulando pérdidas, esas empresas tendrán que adoptar una medida de un ERE probablemente basado en causas económicas y que no esté vinculado al COVID. Y por tanto también habrá empresas que podrán hacer ERTEs que no estén vinculados al COVID. Desde el 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021 les va a resultar de aplicación el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020, pero con unas especialidades. Y es que la tramitación del ERTE podrá iniciarse mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor, que es lo conveniente, porque el ERTE top no tiene efectos retroactivos salvo a la fecha de finalización del ERTE por fuerza mayor. Si no tenemos un ERTE por fuerza mayor autorizado, no vamos a poder aplicar efectos retroactivos del ERTE top COVID. Siempre el COVID. Si el ERTE top no fuera COVID, nunca va a tener efectos retroactivos. Siempre su fecha de ejecución va a tener que ser posterior a la fecha en la que se finalice el periodo de consultas. Los ERTE top COVID vigentes a 1 de febrero de 2021 seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma. Es decir, no hay prórroga automática. Y esto es algo que también es muy importante que nos quede claro, porque muchísimos clientes entienden que al leer en los titulares se prorroga de forma automática los ERTEs hasta el 31 de mayo de 2021, entienden que su ERTE top también está prorrogado de forma automática. Los ERTEs top no se prorrogan de forma automática, tenemos que prorrogarlos con acuerdo y si no se prorrogan con acuerdo tenemos que iniciar un nuevo ERTE top COVID con su periodo de consultas. El procedimiento para la elaboración de un ERTE por fuerza y por cosas económicas, técnicas, organizativas y productivas, un ERTE top, se constituye la comisión representativa, si hubiera representación legal de los trabajadores, en un plazo de 5 días tendrá la comisión representativa para constituirse. Y la interlocución, si no hay RLT, es hacer una comunicación previa al sindicato. Nos referimos a los sindicatos más representativos del sector en el que estemos operando. Si en 5 días no se constituye con los sindicatos, tendremos que negociar con la comisión negociadora que se constituya ad hoc en virtud del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores por los propios trabajadores. Por tanto, que nos quede claro, si hay RLT, negociamos con la RLT, si no hay RLT, estamos obligados a comunicar
a los sindicatos, y si los sindicatos en el plazo de 5 días nos dicen que no están interesados en formar parte de la comisión, tendremos que constituir la comisión negociadora con los trabajadores. El periodo de consultas tiene un plazo máximo de 7 días y con acuerdo, por supuesto, se puede reducir el plazo. Hay periodos de consultas que empiezan un día y al día siguiente, tras varias sesiones o varios recesos, se puede formalizar el acuerdo. Las reuniones son válidas por videoconferencia, ya existe una sentencia dictada por la Audiencia Nacional en relación con esta cuestión y con las comunicaciones por medio de correo electrónico. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social debe emitirse en el plazo máximo de 7 días y la comunicación debe presentarse al inicio del procedimiento y al finalizar el periodo de consultas. Existen, por tanto, 2 comunicaciones. Como os digo, si el periodo de consultas finaliza con acuerdo, se aporta el acta del acuerdo y si el periodo de consultas finaliza sin acuerdo, la empresa deberá comunicar la decisión final a la comisión negociadora y posteriormente comunicar esto en la autoridad laboral. Y la duración del ERTE debe constar en la comunicación final porque es la que determina efectivamente la duración que va a tener este ERTE. Y las exoneraciones que tienen los ERTEs por causas productivas, por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, bueno, solo van a disfrutar de exoneración en las cuotas los que cumplan las siguientes condiciones: que hubieran decidido el ERTE antes del 26 de junio, es decir, con la entrada en vigor del Real Decreto 24/2020, o alternativamente que hubieran transitado de un ERTE por fuerza mayor a un ERTE por causas ETOP, como ya dije anteriormente, y que se trate de empresas cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos CENAE que están previstos en el anexo del Real Decreto 30, aquí deberíamos aludir al Real Decreto 2/2021. Las medidas que se adoptan en materia de desempleo. Bueno, en virtud del artículo 4 del Real Decreto 2, se prorroga hasta 31 de mayo de 2021 la prestación por desempleo establecida en el artículo 8 del Real Decreto 30/2020, tanto para los ERTEs autorizados antes y después de la publicación del último Real Decreto. A partir del 1 de octubre, esta prestación por desempleo sí consume el tiempo de la prestación por desempleo de nivel contributivo. Sabéis que esta modificación la introduce el Real Decreto 30/2020 y que entró en vigor el 1 de octubre y, por tanto, seguimos en esa misma situación. Consume la prestación por desempleo. Anteriormente, al 1 de octubre, no consumía el desempleo al que estaban afectadas las personas trabajadoras. Esta reducción de las prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre de 2020 no va a afectar a las prestaciones de desempleo que se inicien a partir de 1 de octubre de 2026, ni a las personas que accedan a un nuevo derecho antes del 1 de enero de 2022, como consecuencia de la finalización de un contrato de duración determinada o de un despido individual o colectivo por ETOP o un despido por cualquier causa declarada improcedente. Según el artículo 4.1 del Real Decreto 2/2021, el artículo 8 mantiene su vigencia en estos mismos términos. Las empresas que ya hubieran presentado la solicitud colectiva de acceso a la prestación por desempleo no tienen que volver a presentarla. Las medidas de protección por desempleo previstas tanto para los fijos discontinuos como para los indefinidos en el artículo 9 y el resto de las personas trabajadoras se extienden al 31 de mayo del 2021, como decía, y asimismo la prestación para las personas trabajadoras incluidas en ERTE que no sean beneficiarias de prestación por desempleo prevista en el artículo 10 ya del Real Decreto 30 y la compatibilidad de las prestaciones por desempleo con el trabajo a tiempo parcial también se prorroga en los términos recogidos en el Real Decreto 30 hasta el 31 de mayo del 2020. Por tanto, se prorrogan hasta el 31 de mayo de 2021 las siguientes medidas extraordinarias de protección de desempleo: el reconocimiento de la prestación contributiva de desempleo a quien carezca de periodo mínimo cotizado, como destinatarios las personas del artículo 264, los beneficiarios de la protección por desempleo, las personas socias trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo, y las personas trabajadoras afectadas tanto si en el momento de la adopción de la decisión empresarial tuvieran suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo, como si careciesen del periodo mínimo o de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva. Por tanto, personas beneficiarios, personas afectadas por los ERTEs COVID por fuerza mayor y causas ETOP, personas de nuevos ERTEs por impedimento de actividad y limitación de actividad, y las empresas y entidades que se encuentren en situación de fuerza mayor en los términos previstos en el Real Decreto 18/2020. La base de cálculo para las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTEs se mantendrá en el 70% de la base reguladora de la persona trabajadora sin perjuicio de cuantías máximas y mínimas. De esta forma, las personas trabajadoras con reducción o suspensión temporal de empleo no verán disminuida la prestación al 50% de la base reguladora una vez transcurridos los 6 primeros meses. Esto se prorroga hasta 31 de mayo de 2021. Y en el caso de los días trabajados en reducción de jornada, las horas trabajadas se convertirán
en días completos equivalentes de actividad, y para ello se dividirá el número total de horas trabajadas en el mes entre el número de horas que constituyesen la jornada habitual de la persona trabajadora con carácter previo a la aplicación de la reducción de jornada. Las personas trabajadoras incluidas en los ERTEs que no resulten beneficiarias de prestaciones de desempleo durante los periodos de suspensión o reducción y respecto de las que la empresa no esté obligada al ingreso de aportación empresarial, se considerarán en situación asimilada a la alta durante este periodo. Y la prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, también se prorroga hasta 31 de mayo del 2021. Y pasaríamos ya a la materia de las prohibiciones en materia de ERTEs, que os va a comentar mi compañera Gloria Pire. Bueno, hola a todos, me uno a lo dicho por mi compañera Catarina. Muchísimas gracias a la editorial Colex por permitirnos participar en esta webinar, y vamos a pasar a las prohibiciones en materia de ERTEs. Se mantienen los límites sobre repartos de dividendos y transparencia fiscal en virtud de los apartados 2 y 3 del artículo 3 del Real Decreto Ley 2/2021 hasta el 31 de mayo de 2021. Se mantienen vigentes los límites y previsiones relacionados con el reparto de dividendos previstos en el artículo 4 del Real Decreto Ley 30/2020 a todos los ERTE a los que se hayan aplicado las exoneraciones previstas en el Real Decreto Ley 2/2021 y que hayan sido autorizados con anterioridad o en virtud de la presente norma. También se mantiene la prohibición de realizar ERTEs para las empresas o entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos o territorios calificados como paraísos fiscales. También las sociedades mercantiles y otras personas jurídicas acogidas a ERTE COVID-19 y que se hayan beneficiado de exoneraciones no pueden repartir dividendos, salvo después de abonar las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social. La disposición adicional segunda del Real Decreto 9/2020 establece el régimen sancionador y reintegro de las prestaciones indebidas. Aquellas solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a sanciones correspondientes y será sancionable igualmente la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas en relación con el empleo que no resultasen necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas. El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a sí misma, como consecuencia de los incumplimientos previstos en el apartado anterior, como consecuencia de los incumplimientos de la empresa, dará lugar a la revisión de ese acto de reconocimiento de dichas prestaciones. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente correspondiese, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, y el plazo para solicitarlo es de 4 años, el plazo de prescripción. El Real Decreto 2/2021 establece una novedad, y es que el Big Data aterriza en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En la exposición de motivos se indica que la disposición final cuarta modifica el párrafo A del artículo 53.1 de la ley de la LISOS, de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, para la adecuación del procedimiento administrativo sancionador en orden a la posibilidad de que las nuevas tecnologías permitan, a través de un procedimiento especial iniciado mediante la extensión de actas de infracción automatizadas, es decir, sin intervención directa de un inspector y sin reducción, al parecer, de las garantías jurídicas de los administrados. Hasta este momento, las actas de infracción debían plasmar los hechos constatados por el inspector, y a partir de ahora no será siempre necesaria la actuación de este personal y se añade la posibilidad de que, en el caso de actas extendidas en el marco de actuaciones administrativas automatizadas, los hechos constitutivos de infracción cometida. El cruce masivo de datos ya se utilizaba por parte de la Inspección de Trabajo, pero la novedad reside en que los hechos que motivarán estas actas se recabarán exclusivamente de forma automatizada, sin intervención directa de la persona funcionaria.
Respecto de otras prohibiciones en materia de ERTEs, por ejemplo, nueva contratación y horas extraordinarias, se mantienen hasta el 31 de mayo los límites y excepciones en relación con la realización de horas extraordinarias y nuevas contrataciones y externalizaciones que ya establecía el artículo 7 del Real Decreto 30. Las empresas afectadas por un ERTE COVID no pueden realizar horas extraordinarias, establecer externalizaciones de la actividad, ni tampoco concertar nuevas contrataciones, aunque sean directas o indirectas, podrían ser sancionadas por parte de la inspección. No obstante, se prevé una excepción a esta prohibición, puesto que puede acudirse a estas vías si las personas afectadas por el ERTE no tuvieran la formación o capacitación adecuadas para desarrollar las funciones necesarias. En cualquier caso, el objetivo de estas prohibiciones es priorizar ante todo la reincorporación de los trabajadores afectados por el ERTE, y se trata de una prohibición cuyo incumplimiento tiene pues, una consecuencia imprecisa. Pueden constituir infracciones de la empresa afectada en virtud de un expediente incoado al efecto por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y que en ningún caso debería suponer efecto sobre la devolución de cuotas exoneradas. Pasamos a hablar de la prohibición de despidos. El apartado 6 del artículo 3 del Real Decreto Ley 2/2021 también mantiene la vigencia de los artículos 2 y 5 del Real Decreto Ley 9/2020 hasta el 31 de mayo de 2021. Esto es lo que se denomina la prohibición de despido. Y además la interrupción de la duración de los contratos temporales afectados por un ERTE. El artículo 2 del Real Decreto 9/2020 establece que para la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de los contratos y de reducción de jornada de los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, no se podrán entender como justificativas de la extinción de los contratos ni del despido. Esto en lo que viene a hacer el Real Decreto, la prórroga se entendía hasta el 31 de enero de 2021, y ahora el nuevo Real Decreto lo amplía hasta el 31 de mayo. Queda así protegido el empleo de manera excepcional en base a la misma circunstancia que determina la adopción de estas medidas excepcionales. Nos preguntamos si esta prohibición abre las puertas a posibles impugnaciones de extinción de contratos temporales e interpretaciones judiciales tendentes a considerar que la no continuidad de la obra o servicio de un contrato temporal está relacionada con la situación económica o productiva derivada del COVID-19, y por ello a considerar como no justificada la finalización de esa obra o servicio. También nos hemos preguntado, ha habido una discusión si esta prohibición aplica a las empresas que no han acudido a la formalización de un ERTE, y si también esa prohibición aplica únicamente a las personas afectadas por el ERTE o aplica a cualquier persona, a cualquier trabajador de una empresa que haya realizado un ERTE pero que esa persona no haya estado incluida. Veremos a ver las resoluciones judiciales en los próximos meses que determinan. Como decíamos, hasta el 31 de mayo de 2021 la fuerza mayor y las causas ETOP no justifican la extinción del contrato, y la consecuencia de estas extinciones en virtud de esas causas, pues hay una discusión de si los despidos o las extinciones deben declararse improcedentes o nulos. A falta de una declaración expresa por parte de la norma, deberíamos descartar la calificación de nulidad, ya que en otras ocasiones, cuando el legislador ha querido que efectivamente se determinase la nulidad, lo ha previsto de forma expresa. Así pues, además, al tenor del citado artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020, parece que pues efectivamente deberá declararse la improcedencia, pues la limitación se establece considerando que determinadas causas no se pueden entender como justificativas de la extinción o del despido, y la consecuencia natural y lógica de la falta de justificación es la declaración de improcedencia. Ya existen sentencias que declaran la nulidad, juzgados de Sabadell, el juzgado de lo social número 3 de Sabadell, el juzgado de lo social número 29 de Barcelona,
establecen pues la nulidad de estos despidos. En cambio, también hay otras sentencias que declaran la improcedencia. Incluso hay algunas que establecen una indemnización complementaria a la indemnización por despido improcedente. Por ejemplo, Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona, que establece una indemnización complementaria disuasoria de 60.000 euros, y el Juzgado de lo Social número 26 también de Barcelona, que reconoce una de 49.000. Hay otras sentencias que podemos mencionar que también reconocen la improcedencia de estos despidos y que a lo largo de los meses venideros pues, se producirán muchos más. Respecto de la cláusula de salvaguarda del empleo, tenemos que decir que la disposición adicional sexta del Real Decreto 9/2020, la disposición en relación con la disposición adicional 14 del Real Decreto Ley 11 de 2020 y el artículo 6 del Real Decreto 24 del 20 y el artículo 5 del Real Decreto 30 del 2020, se establece que las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente Real Decreto estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Hay varios criterios interpretativos por parte de la Dirección General de Trabajo y también una nota de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que recoge el criterio de la Dirección General de Trabajo sobre la devolución total en caso de incumplimiento de la salvaguarda de empleo. Básicamente, el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad, entendido por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando ésta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla. Este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o la extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes. El compromiso de mantenimiento del empleo no refiere al nivel de empleo general de la empresa, sino a los concretos puestos de trabajo afectados por el ERTE, y deberíamos entenderlo como algo nominal. En todo caso, la extinción de los contratos de trabajo no afectados por el ERTE no vulnera la cláusula de salvaguarda del empleo. El artículo 3 del Real Decreto 2/2021 mantiene la vigencia de la salvaguarda del empleo, que será de aplicación de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del Real Decreto Ley 30/2020 y, por lo tanto, las empresas que se beneficien también de las exoneraciones previstas en el Real Decreto 2/2021 podrían haber acumulado un periodo de salvaguarda del empleo de hasta 18 meses en función de si han recibido otras exoneraciones en virtud del Real Decreto 30 y también con anterioridad al mismo. El compromiso de mantenimiento del empleo regulado en esta disposición adicional sexta del Real Decreto 8/2020 se extenderá en los términos previstos en la misma y a las empresas y entidades que apliquen un expediente de regulación temporal de empleo basada en la causa del artículo 23 de dicha norma y se beneficien de las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el artículo 4 del presente Real Decreto Ley. Para las empresas que también se beneficien por primera vez de las medidas extraordinarias previstas en materia de cotizaciones a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto Ley, el plazo de 6 meses del compromiso al que se refiere este precepto empezará a computarse desde la entrada en vigor del presente Real Decreto. No se entenderá incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga por otras causas, por ejemplo, despido disciplinario declarado procedente, por dimisión del trabajador, por muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta, gran invalidez del trabajador, fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo y cuando los contratos temporales, el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando se extinga por expiración del tiempo convenido o por la realización de la obra. Debemos entender entonces que esta cláusula se incumple cuando en los siguientes supuestos: resolución por causas económicas, técnicas, organizativas de producción, extinción por fuerza mayor, cualquier resolución calificada como improcedente o nula, extinción del contrato de trabajo por muerte, incapacidad o jubilación del empresario, extinción de mutuo acuerdo, extinción por un cumplimiento de una cláusula válidamente establecida en el contrato de trabajo, el desistimiento durante el periodo de prueba,
la extinción a instancia de una trabajadora víctima de violencia de género o por resolución de los artículos 40, 41 o 50 del Estatuto. Además, hay una previsión específica para las empresas en concurso que establece que no resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo a aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores. No obstante, este texto ha quedado derogado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, que aprueba el texto refundido de la ley concursal, y en virtud de la disposición adicional 10ª del Real Decreto Ley 8/2020, modificada por el apartado 16 de la disposición final primera del Real Decreto Ley 11 del 20, extiende esta previsión a las empresas en concurso. Parece que la norma sí aplica si la empresa está en preconcurso, pero si la empresa está ya en concurso de acreedores está obligado a mantener la plantilla. En cuanto a la valoración del compromiso de mantenimiento del empleo, la competencia es de la Tesorería General de la Seguridad Social. Se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores y a la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta en particular las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo. La disposición adicional 14 del Real Decreto Ley 11 del 20 establece que el compromiso de mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas de los siguientes sectores, de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta en particular las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad en el empleo o una relación directa con eventos y espectáculos concretos, como sucede entre otros en el ámbito de las redes de las artes escénicas, musicales, cinematográficas y audiovisuales. La forma de cómputo del plazo de 6 meses ha dado lugar a ríos de tinta, puesto que no está nada clara en la normativa. Debemos tener en cuenta la incorporación del primer trabajador y ya sirve para el resto de trabajadores, aplica para el resto de trabajadores, o es un cómputo nominal por cada uno de ellos. Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el artículo 22 del presente Real Decreto estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de las personas afectadas por el expediente, aun cuando ésta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla. Si acudimos a la literalidad de la norma, parece que el plazo empieza a computar. El plazo de 6 meses empieza a computar para todos los trabajadores en el momento en el que uno de ellos reanude su actividad, aunque sea de forma parcial. La expresión aun cuando afecte a parte de la plantilla parece que corrobora esta interpretación. Esta cláusula tiene una naturaleza administrativa y es la empresa la obligada, por lo que no puede existir un contador para cada uno de los trabajadores. La empresa, el sujeto a quien va dirigida la carga administrativa. Nos preguntamos si la desafectación y posterior afectación de trabajadores en un ERTE interrumpe el plazo de 6 meses, y aunque es una cuestión que no está específicamente indicada en la norma, pues si volvemos a la literalidad de lo establecido en el precepto, parece que este proceso de desafección y afectación posterior, salvo que se haga con un ánimo fraudulento, no interrumpiría ese plazo, ese inicio de plazo a todos los trabajadores, aunque la reanudación sea parcial. Es lógico pensar que si se producen posteriores afectaciones, el cómputo de 6 meses no se va a ver afectado. Otro elemento que refrenda esta forma de cómputo es que en los ERTEs ETOP, aprobados a partir del Real Decreto Ley 24/2020, el periodo de 6 meses está sujeto a un término cuyo dies a quo es el 27 de junio de 2020, no la reanudación de la actividad. Para el caso en que se hayan acogido a las bonificaciones del Real Decreto Ley 30/2020, el plazo empieza el 27 de diciembre hasta el 27 de junio del 2021. O dicho de otro modo, el plazo se cumple haya o no haya reanudación de la actividad. Por consiguiente, salvo que se entienda que estos últimos ERTE TOP disfrutan de un régimen especial, parece que lo más razonable es que en este aspecto la regla sea común para todos los ERTE.
La consecuencia del incumplimiento es que las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones cuyo pago resultaron exoneradas con el recargo y con los intereses de demora correspondientes. También hubo mucha discusión entre pues los laboralistas entendiendo si este compromiso, si la devolución de las cotizaciones tenía que ser de la totalidad de los trabajadores o si lo razonable sería que se devolviesen solo por los trabajadores afectados. El Real Decreto Ley 2/2021 se limita a establecer el compromiso de empleo por exoneración de cuotas de ENERTE tramitados o prorrogados a su amparo y a disponer por remisión al artículo 5 del Real Decreto Ley 30/2020 la vigencia de compromisos adquiridos en aplicación de los reales decretos anteriores. La exposición de motivos trata de aclarar el panorama en lo que se refiere a la sucesión de compromisos de empleo, una cuestión compleja y de no sencilla comprensión, señalando que la cláusula de salvaguarda vuelve a desplegar todo su contenido, lo que implica que las empresas, una vez cumplidos los periodos de 6 meses de salvaguarda de empleo que hubieran adquirido según lo previsto en las normas previas, se comprometen en virtud de este Real Decreto a ley al mantenimiento del empleo durante otro nuevo periodo de 6 meses de duración, cuyo cómputo se inicia una vez finalizados los anteriores en su integridad. Quedan en el aire, por tanto, muchas cuestiones controvertidas sobre el compromiso de empleo, dudas sobre la forma de cómputo, su alcance y las consecuencias de su incumplimiento. Pasamos a hablar sobre el plan Me Cuida. Es un plan que ya estaba establecido en normativa anterior. Es un derecho, tiene dos regímenes. Uno es una adaptación de jornada y otro es una reducción de jornada. Empezando por la adaptación de la jornada, se trata de un derecho individual que debe incardinarse en el reparto corresponsable para el cuidado del cónyuge o pareja de hecho y familiares por consanguineidad hasta segundo grado. Si por razones de edad, enfermedad o discapacidad necesiten de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19 o por decisiones adoptadas por las autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 y que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención de la persona necesitada de los mismos. O bien, quien se estaba ocupando del cuidado no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19. Se trata de un derecho que ha sido redenominado por el artículo 15 del Real Decreto de Ley 15/2020 como Plan Me Cuida y también ha prorrogado su vigencia en los 2 meses posteriores al cumplimiento de la vigencia prevista en el párrafo primero de la disposición final 10ª del Real Decreto Ley 8 del 2020. En atención a las circunstancias, que habrán prórrogas adicionales por parte del Gobierno de lo establecido en este precepto. A la luz de lo anterior, la disposición adicional tercera del Real Decreto Ley 28 de 2020 prorroga la vigencia del plan y el Real Decreto Ley 2/2021 lo prorroga hasta el 21 de mayo de 2021. Las condiciones del ejercicio bueno, pues tiene que tener una justificación y una proporcionalidad, debe ser justificado y razonable y proporcionado en relación a la situación de la empresa, sobre todo en el caso de que sean varias las personas trabajadoras que acceden al mismo derecho en la misma empresa. La conclusión de este derecho corresponde al trabajador, tanto en el alcance como en el contenido, siempre y cuando esté justificada y sea razonable. El Real Decreto Ley establece que la empresa y el trabajador deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo, pero no especifica qué sucede en caso de que no lo haya. En todo caso, en la medida que, a diferencia del artículo 34.8 del Estatuto, se está reconociendo un derecho a la adaptación y no un derecho a la solicitud de adaptación, podría entenderse que en caso de que no hubiese acuerdo, los trabajadores podrían acogerse a este derecho. El ejercicio de este derecho no comporta una reducción del salario.
El contenido de la adaptación y opciones posibles, la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo cuya alteración o ajuste permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado objeto del presente artículo. Puede consistir o bien un cambio de turno, una alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio de la forma de prestación de trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia o cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa. La otra opción que establece el Plan Me Cuida es el derecho a la reducción de jornada y consecuente reducción del salario hasta un máximo del 100%. Se reconoce el derecho a una reducción de la jornada del trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6 del Estatuto, en algunas de las 3 situaciones descritas anteriormente con la reducción proporcional del salario. Las condiciones de su ejercicio deben someterse a las reglas previstas en los artículos 37.6 y 37.7 del Estatuto, con las siguientes particularidades: que debe hacerse una comunicación a la empresa con 24 horas de antelación y puede alcanzar hasta el 100% de la jornada sin que implique cambio de derechos y garantías establecidos en el 37.6 del Estatuto. Esta posibilidad máxima de reducción del 100% debe estar justificada y ser razonable y proporcionada en atención a la situación de la empresa. Y hasta aquí nuestra presentación. Muchísimas gracias por vuestra atención y pasamos a las preguntas. Pues sí, terminada esta exposición, pasamos al turno de preguntas efectuadas por las personas que están visualizando esta webinar y hemos hecho una selección de las más interesantes. La primera es la siguiente. Nos dicen, en mi empresa tenemos un ERTE por fuerza mayor autorizado, pero ahora quiero acogerme a los nuevos ERTEs limitativos e impeditivos, ya que las exoneraciones son más beneficiosas. ¿Estoy obligado a presentar la renuncia? Pues como ha comentado mi compañera Catarina, no es necesaria presentar la renuncia del ERTE por fuerza mayor. Es más, sería beneficioso para la empresa que no lo hiciese, que dejase el ERTE latente a la vista de posibles nuevas restricciones, y debería formalizar un ERTE por limitación o impeditivo, que el que mejor le convenga, para beneficiarse de las exoneraciones mejores que las de fuerza mayor. Muy bien, nos plantean otra duda. Tengo una empresa que se dedica a la explotación de una cafetería en un hotel. Tengo un ERTE por fuerza mayor. ¿Se prorroga automáticamente? ¿Tengo las cuotas exoneradas? El ERTE por fuerza mayor se prorroga de forma automática. Lo estaba, si lo tenían previamente reconocido y no se había renunciado de forma expresa a él, pues sí que se prorroga de forma automática. Pero tendríamos que ver cómo está este ERTE por fuerza mayor, porque si estaba practicando exoneraciones ahora, era o bien porque formaba parte de la cadena de valor o bien porque estaba incluido en el CENAE. No existen ERTEs por fuerza mayor originales, que es como se llaman, que sigan recibiendo exoneraciones, salvo que estén incluidos en los CENAEs del Real Decreto 2/2021. Si efectivamente se refiere a un local de hostelería, va a poder solicitar, conforme al Real Decreto 2/2021, que se le entienda incluido en esos CENAEs, porque está incluida la hostelería y que, por tanto, comience a exonerar a partir de ahora. Pero, en todo caso, deberá valorar si efectivamente le compensa esas exoneraciones, que son más reducidas que las que puede disfrutar en el caso de presentar un ERTE por fuerza mayor por impedimento, que quizás en este caso sería el oportuno, si es que efectivamente está cerrada la actividad de hostelería en el hotel, en la comunidad autónoma donde esté prestando ahora mismo servicios. Otra cuestión que nos plantean es la siguiente. Nos dedicamos a explotar una sala de cine. Tenemos un ERTE por fuerza mayor autorizado desde marzo. ¿Qué tenemos que hacer? No queremos abrir todavía. Pues en el caso de que quieran acogerse a bonificaciones, exoneraciones de cuotas, lo propio sería que hiciesen un ERTE por limitación. En caso de que estuviese esa actividad prohibida en su comunidad autónoma, o continuar con la prórroga de su ERTE acogiéndose a las bonificaciones, a las exoneraciones de fuerza mayor. Esta es la siguiente cuestión. Tengo un local de hostelería. Mi ERTE por fuerza mayor se prorroga en las mismas condiciones.
Pues como decíamos antes, el ERTE por fuerza mayor se prorroga en las mismas condiciones hasta 31 de mayo del 2021, pero es conveniente comprobar si efectivamente tiene un ERTE, primero si puede realizar la actividad. Si la puede realizar, pues lo conveniente sería tener un ERTE por fuerza mayor limitativo, porque probablemente las exoneraciones sean mayores que las que pueda disfrutar como consecuencia del Real Decreto 2021. Pero bueno, habría que comprobar la situación concreta para valorar efectivamente cuál es la mejor estrategia a seguir en ese caso. En la siguiente pregunta nos dicen, pero si tengo un ERTE por fuerza mayor, ¿tengo que reincorporar a los trabajadores a 31 de mayo? A día de hoy, la última normativa, el Real Decreto Ley 2/2021, establece la prórroga de los ERTEs hasta el 31 de mayo. En caso de que no se produjese una nueva normativa, no se publicase una nueva normativa que estableciese una prórroga posterior, sí debería reincorporarse. O bien pasar a un ERTE ETOP. También nos plantean lo siguiente, en un ERTE por impedimento de la actividad, ¿puedo pedir como medida la reducción de jornada? Un ERTE por impedimento de la actividad supone que no puedo realizar la actividad y, por tanto, no parece viable que en un ERTE por impedimento de actividad estemos pidiendo como medida la reducción de jornada, porque si reduces la jornada se entiende que el resto de la jornada que va a prestar servicios el trabajador va a ser para estar prestando servicios en el centro de trabajo. Entonces, no parece, desde luego, muy viable, pero bueno, habría que estar al caso concreto. A lo mejor es un centro de trabajo que requiere un mantenimiento concreto, aunque esté efectivamente paralizada la actividad, y habría que ver si efectivamente puede tener encaje a lo mejor alguna medida de reducción de jornada en ese centro de trabajo, y lo cual habría que explicar bien en la memoria que se presentará ante la autoridad laboral correspondiente. Muy bien. Y esta sería la última pregunta seleccionada. ¿En un ERTE por limitación de la actividad puedo afectar a toda la plantilla? En un ERTE por limitación de la actividad, como decía mi compañera Catarina, los impedimentos es que no puede realizar la actividad. La limitación es que puede realizar parte de la actividad. Parece que si puede realizar parte de la actividad no tiene mucho sentido que tengas toda la plantilla afectada. Tendríamos que revisar efectivamente la causa que te limita o te impida la actividad y decidir si procede un ERTE u otro. Pues muy bien, sin más, ponemos fin a esta interesante y productiva webinar, esperando que les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias a Catarina y Gloria por sus claras explicaciones y también a todas las personas conectadas por su atención. Muchísimas gracias a vosotros, Gracias. Mercedes.